Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, excelente. Bueno, vamos rápidamente a los bifes. El presidente de la República, Horacio Cartes, volvió a hacer declaraciones del presidente. Últimamente, bueno, como está en campaña, él se olvida que es el presidente de todos los paraguayos para empezar. O sea, él ya no es más el candidato del Partido Colorado. Él fue candidatado por el Partido Colorado. Lo votaron y se convirtió en presidente. Por lo tanto, es el representante del Estado paraguayo. Es el jefe de gobierno. Sin embargo, le encanta meterse en esos temas que ya fueron tratados en su momento por el Estado. El Estado le ha dado un tratamiento. Por ejemplo, la historia de la dictadura de Alfredo Stroessner. Hoy me decía Adrián Cativelli antes de entrar al programa que el Estado paraguayo, al reconocer que hubo víctimas de ese régimen y pagarles una indemnización, dejó sentada una posición con relación a lo que fue ese periodo de la historia. Está muy claro. Se reconoce institucionalmente que ese fue un régimen oprobioso, que se violentaron los derechos humanos, que hubo víctimas inocentes y que es un capítulo negro de la historia que no hay que volver a repetir. Entonces, cuando el presidente cree que se hace el simpático y dice esta es una fecha feliz, o cuando sale con algunas tonterías como aquella de ¿qué te hizo Stroessner? Te robó la novia, o cualquiera de esas hilachas que le caen cada tanto a Cartes y que él cree que es muy simpático porque es una reunión de los perros, se olvida que es un jefe de Estado. En ese momento el presidente mancilla la imagen que debe proyectar el presidente de un país. Él ya no es Horacio Cartes, el vendedor de cigarrillos. Es el presidente de la República. Y es terrible cuando hace esto, porque uno debería juzgar a un gobierno por los resultados que obtenga, por los números que arroje su administración. Pero la gente se va a ocupar siempre más de estos espectáculos públicos que da el presidente y que lo único que hacen es probablemente arruinar cualquier posibilidad de tener un buen análisis, un resultado positivo. Podría alguien decir, bueno, vamos a mirar fríamente los números y no está mal. No, te quedás con eso. Porque el presidente de la República es eso, es un símbolo, es una imagen. Es demasiado importante. Todo lo que él diga, todo lo que diga, tiene valor político. Entonces, cuando sale el presidente de la República a decir cosas como esta, fecha feliz, o cuando dice vamos a coloradizar el país, vamos a teñir de rojo el país, insulta a la mayoría de la gente. El presidente de la República debería manejar mejor los números. Los votos colorados en las últimas elecciones, si vos tomás la cantidad de votos, son el 25% de toda la gente que vive en el país. Vos no podés hoy decir, lo que pasa es que en este país el 90% están afiliados a tal o cual partido. No es cierto. La gran mayoría del país no está afiliada a ese partido. Ningún partido hoy tiene mayoría de nada. La gran mayoría del país pertenece a otro partido o no pertenece a partido alguno. Entonces, cuando él dice ese tipo de cosas, se olvida que es el presidente de todos los paraguayos y que en ese momento está insultando la inteligencia de gente que puede no participar o no pertenecer ni a ese partido ni a ningún partido. Señor presidente, no cometa el error de la gente que le antecedió en la administración del poder. Usted no es un operador político, usted no es un puntero, usted no es un vecino que opina alegremente sobre el estronismo o sobre Stroessner o sobre lo que sea. Es el jefe de gobierno. Usted es un mandatario. ¿Eso qué quiere decir? Tiene un mandato, una orden. Usted recibió el poder de la gente que votó. Lo que le votaron a usted y lo que no le votaron. Entonces deje de regalarnos estos actos payasescos. En un momento delicado, en un momento difícil, de conflicto, usted debería ser el más mesurado de todos. Nunca pensé que le iba a decir esto.
pero prefiero al Cartes mudo. Prívese de decir los disparates que dice y evítenos a todos el bochorno que supone tener que escucharlo. Señores, esto es políticamente incorrecto. Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Bueno, y ya saludamos a los miembros de la mesa. ¿Cómo le Toto va? González, ¿cómo le va? Bien, ¿Qué tal? Señor Gativelli, bien. Bienvenido. por favor. Bien. Ahora, aparte de Araganes, nos colgamos de las turbinas. Ah, nos colgamos en las turbinas. Claro. Eso fue también que dijo. Sí, gracias. Claro, en realidad, a ver, el presidente pues mezcla todas las cosas, ¿verdad? Sí. Es cierto que muchísimos periodistas se colgaron No hay de que los... mezclar, te da mucha resaca eso. Claro. No hay que No, pero tocar. es cierto, hay muchos que se colgaron del... Es cierto, sí. De Itaipú, de Yaceretá, de la publicidad. Sí, Es algunos más, están en su propia radio, le ¿verdad? recuerdo, señor presidente, que usted se enteró de eso porque la prensa publicó el listado con Claro. los nombres de quienes se También. colgaron. ¿Cómo corresponde? O sea, No por un ciudadano preocupado e informado Claro. de lo que ocurre en su país. señores, el periodismo no es diferente de otras instituciones del país. Hay buenos y malos, hay de todo, Sí. por supuesto. Pero hay una diferencia, ¿verdad? Él es el presidente de la Claro. República. De periodismo Él es de el todo. Están los malos y estamos los buenos. Que estamos en este programa. Y los modestos. Y los Vamos los modestos sobre Modestos, todo. por supuesto. Luis, te traje un regalo A ver. para que le puedas hacer una gran entrevista, Luis. Eh. Este regalo es para vos, para que le puedas hacer una gran entrevista. Ay, El pedazo del paladar del Lino Vio que tenía Oviedo Mato, que con un esfuerzo de producción No. trajimos. tarado. No hay que Pi- reírse de los muertos. Pi, uno no puede andar con los pedazos en su casa, eso, ¿no? Ah, no. ¿No habrá algún pedazo Sí, de sí, Alfredo Oviedo Mato, Stroessner? pero Por ahí él podemos hacer un campantemente dijo que puchero. tiene el pedazo de la, como de la cabellera. Parece eso Shaka Zulu. Ah. Le saqué un pedazo de la cabellera y tengo en mi casa. ¿Qué es lo que le pasó a Oviedo Mato? Lo que quiero saber. Oviedo Mato. ¿Cómo que se llama el senador? Jorge. Jorge Oviedo Mato. Jorge. sí. Jorgito. Sí, lo mato, No ¿verdad? es un souvenir, viejo. Regala a los parientes que entierren Claro. el pedazo. A lo mejor el general tenía el tamaño en souvenir, pero no es un souvenir dichamente. manches. Cristiana Sepultura. Es lo que Sí. corresponde, ¿verdad? En campaña, Sí. por lo visto, todo vale. Y increíble, ¿verdad? Estas cosas, lo que decía del presidente Cartes, porque todo este conflicto, por ejemplo, con el tema del transporte, para él fecha feliz hoy 3 de noviembre porque se cumplen 103 años del innombrable Toco Sí. Madera, ¿verdad? Y voy a decir, el caos del transporte, él lo heredó, el país lo heredó de la época de Stroessner, así intacto, tal cual se estableció, así mismo lo heredamos. Pero para él no ese es el problema son los sindicalistas, Claro. los crucificados. Por el lado flaco siempre el Y el saco agitador revienta. chileno, ese es el gran ¿Quién no problema. está? Quería Ese- contar nomás que era la llave de mi auto, mucha gente así, en serio, yo, era Por la las llave dos. del auto. No, eso no había yo- ningún pedazo. No, no, Y creo. sí, entonces esas cosas que te llaman, ¿verdad? Esas paradojas de la vida que te llaman la atención. Bueno, también estamos ya muy poco de las elecciones municipales. Sí, señor. ¿Viste el caso de Albino Ferrer? Publicó última hora ayer 60 propiedades, una estancia, una cuenta de 1.000 Sí. millones de guaraníes y otra cuenta de 150 millones de guaraníes en Banco Atlas. Hay que votarlo, es un genio. Vos Un decís, genio financiero. hoy salió toda la Vendiendo chipa parentela y- que está en la municipalidad. Vos decís, los sanlorenzanos, les encanta como tiene Albino Ferrer San Lorenzo. Por lo visto. Yo no te explicas. Estos son los misterios del Paraguay. Es un gran reservado. Entran todos ahí, Ferrer. Bueno. Toto. Bueno, vos sabés que ganó Rubio Ñu hoy, hace un ratito nada más, y con esto prácticamente Ah, Santaní mira. pierde la división profesional del fútbol paraguayo. Eso, dicho sea de paso. Olimpia toma nuevamente la punta del campeonato, que la perdió muchas fechas atrás. Ganó el superclásico del fútbol paraguayo. No te dio tiempo todavía de gastarle a los cerristas, así que Luis, si querés decir algo por el clásico que ha ganado Olimpia. No, pobre gente, no. Eso es peor cuando te Eso es hace. muy cruel. Sí, y bueno, Olimpia es puntero del campeonato, tiene 2 puntos de diferencia, va a jugar el jueves frente al Deportivo Capiatá y tiene la gran chance Olimpia de... Mañana juega Luqueño, ¿sí? La República de Luque va a estar de fiesta, mañana juegan semifinales de Copa Sudamericana. Cerro Porteño no podrá jugar esta fecha el día miércoles, por lo tanto Olimpia ganando el jueves se puede poner a 5 puntos de Cerro Porteño y el fin de semana van a jugar ambos, así que puede sacar otra vez una diferencia mayor. Así que está todo servido para el Olimpia en este momento. Hay que ver si capitaliza o no esta diferencia. Bueno, muy bien. Quiero decir una cosa nomás para cerrar.
Resulta que cuando se hacen estas discusiones sobre el tema del electronismo y qué sé yo, empiezan a decir, no, pero eso ya será Taiso y Taipú. Yo les quiero contar un ejemplo de cómo funciona una institución, un país que respeta la institución y que sobre todo ha procesado su historia y da la vuelta a la página. Si vos analizás fríamente lo que fue la administración de Adolf Hitler y del nacionalsocialismo en Alemania, probablemente fue una de las administraciones más eficientes que haya existido en la historia. Si vos revisás, o sea, Hitler, la administración de Hitler levanta a una Alemania que estaba en la bancarrota absoluta y le convierte en el país más poderoso del mundo antes de la guerra. Ahora, ¿ustedes creen que alguien en Alemania va a salir a reivindicar la figura de Hitler? ¿O va a decir, no, está bien, es cierto, mató gente, pero hay que ver cómo tenía las calles, hay que ver qué linda estaba la ciudad de Berlín? Se podía dormir con las ventanas abiertas. Vos podías dormir con las... Si no te entraba, salvo que te entrara el partido nazi y te llevara, pero si no era todo impecable. Sí. ¿Ustedes creen? Es más, hace poco se generó una polémica porque... ¿quién fue que salió a decir? El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Que dijo que... Dijo que en realidad el responsable, dio a entender, la tenía el líder religioso musulmán de Jerusalén de la época, sí, que convenció a Hitler del exterminio del pueblo judío. Exacto, o sea, dijo la culpa no era de Alemania. Angela Merkel, primera ministra de Alemania, y no es precisamente una mujer de izquierda, salió a retrucarle y le dijo, no señor, la culpa es de Alemania. O sea, ellos siguen reivindicando o sea, no reivindicando, al contrario, siguen condenando lo que fue este señor en su historia. Señor Cartes, yo sé que es muy complicado para usted. No le pido que lea porque probablemente después de 15 líneas se aburre. Pero consulte con alguna gente, más allá de sus amigotes de trago. Debe haber alguna gente interesante con quien pueda consultar de estos temas antes de abrir la boca. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida el peligroso agitador chileno del que habló el presidente de la República. ¿Quién es este muchacho? Lo vamos a conocer enseguida. Ya volvemos. El desestabilizador. Bueno, ustedes saben que las últimas 48 horas fueron 48 horas de furia para la ciudadanía porque salieron a la calle y no había el transporte público. Pensaban que era un problema solamente de una línea, pero al final resulta que el problema fue más grave. Esto arrancó con los choferes de la línea 49. Hay que recordar que ellos armaron un sindicato y luego los echaron de la empresa. Ellos están con medidas de fuerza de hace tiempo. Sergio Valdés está con ellos. Hoy fueron retirados del lugar en donde se encontraban. Esto se hizo con la gente de la Fiscalía, creo que tuvo la policía también. Fueron a otro lugar. Sergio, contanos dónde están y cuál es la situación de estos choferes que creo que siguen crucificados ellos, ¿no, Sergio? Así mismo, Luis, me encuentro ahora en un local comercial que fue alquilado por los choferes para que se pueda despejar de manera parcial la calle Paraguarí y Herrera, que es las calles del Ministerio del Trabajo. En este salón comercial se encuentran por lo menos 5 choferes aún crucificados, incluidas la mujer, por supuesto, y están en proceso unos 5 que van a ser sacados de las cruces de la madera. Esto va a ser, por supuesto, paulatinamente porque tiene su proceso sanitario en cuestión de salud que podría afectar las manos. Y también mañana se van a estar presentando ante el Palacio de Justicia para presentar un reclamo, mejor dicho, decir que es improcedente la denuncia de desalojo, despeje de esta zona porque debía haber sido, según dijeron los abogados de los choferes, presentado por la Municipalidad de Asunción porque es la vía pública, según lo que expresaron. Vamos a acercarnos brevemente, Luis, con el abogado Víctor Azuaga, que es quien anunció que va a estar presentando esta denuncia ante el juzgado. Bueno, Víctor, buenas noches. Finalmente van a seguir con la protesta aquí los choferes, pero mañana van a presentar una acción, ¿verdad?, ante el Poder Judicial. Bueno, no sé si llamar protesta, ¿verdad?, pero van a seguir con la medida, ¿verdad? Yo creo que es legítimo, ¿verdad?, la reivindicación de ellos, ¿verdad?, porque se han violado todos los derechos posibles de ellos, ¿verdad?, por querer reivindicar algo y se les reprime, ¿verdad? Y lo que va a pasar el día de mañana es que vamos a sustanciar el recurso de
de amparo que han presentado el Ministerio de Justicia y Trabajo, ¿verdad? Lo que tenía que hacer la acción es la Municipalidad de Asunción, ¿verdad? Porque ellos son los que tienen legitimidad activa en esto, ¿verdad? Son los administradores de la vereda y de la calle, ¿verdad? ¿Alguna consulta, Luis, de estudios? No, en tal caso, ¿qué es lo que podemos esperar para las próximas horas? ¿Qué decisiones o qué van a hacer? ¿Van a permanecer ellos ahí igual que ha estado pasando durante tanto tiempo frente al Ministerio del Trabajo? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Hay algo que tengan pensado, digamos, para las próximas horas? Y van a permanecer, sí, acá. Porque la orden judicial que dicen, ¿verdad? Nosotros no hemos visto. Yo personalmente no he visto. Tampoco tiene la Policía Nacional, porque yo le he preguntado que me exhiba sobre... o sea, la resolución judicial me dijeron que no tenía. Pero como nosotros somos respetuosos de la ley, ¿verdad? Optamos en cumplir y trasladar a los crucificados al lado del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Y con eso nosotros estamos cumpliendo la orden, ¿verdad? Creemos que no es legítimo, pero cumplimos, ¿verdad? Y mañana seguramente vamos a pedir el rechazo del recurso de amparo ante el juzgado donde se promovió esto, ¿verdad? Perfecto. Gracias, abogado. Gracias, Sergio. A ustedes. Gracias, Sergio. Bueno, les cuento, ya estoy acá en la mesa. Por un lado lo tengo a Ramiro Campos, él es director del trabajo del Ministerio de Trabajo. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias por estar. Está Bernardo Rojas, él es de la Central de Trabajadores. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Lo primero, antes de entrar a la huelga que ya han decidido hoy, que van a ir a una huelga general el 18 de diciembre, quiero ir al caso de los choferes rápidamente contigo, Ramiro, para recordar qué es lo que pasa con ellos. Ellos fueron despedidos de la empresa después de que armaron un sindicato. Creo que los empresarios dicen que los despidieron de acuerdo al marco de la ley, le pagaron todo y no hay nada que reclamar. Es la misma situación, así como lo planteaste, Luis. La situación es que hay una cuestión discutible ahí entre ambas partes, ¿verdad? El sindicato formaron ellos, la empresa también al mismo tiempo manifiesta, tiene su postura de que realmente primero hubo un despido ya de ellos, después se formó el sindicato. Las cuestiones controvertidas están trabadas en ese aspecto. La empresa dice que el sindicato procesal. se formó después. Sí, justamente. ¿Qué alegan ellos? ¿Por qué les despidieron? Ellos alegan justamente porque tienen que, conforme a la normativa que la ampara la ley, ellos manifiestan de que las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores, de acuerdo a lo que corresponde, dentro de la facultad que le corresponde a todo empleador, indemnizarle debidamente y despedirlo a ellos. Paralelamente, esto después que se generó la controversia ahí entre una y otra situación, el sindicato alegó que se lo está echando por eso. Se presentó la comunicación y todo en el ministerio, y eso tuvo su trámite con los trámites de oposición de la empresa, los sindicatos también con su oposición a la postura de la empresa, y se fue desencadenando la traba de la litis, del cuestionamiento justamente del expediente administrativo. Y hasta la fecha ¿En qué etapa está ahora? Y ahora está en este momento, justamente se le había corrido el último... Se le corrió traslado a los trabajadores, ellos contestaron. Hay en ese sentido reciprocidad de contestación, tanto de los trabajadores como de la empresa. Y ahora está justamente en la dirección jurídica del viceministerio para emitir un dictamen con respecto a esas situaciones. Para zanjar rápido esto, te pregunto, los empresarios o los dueños de esta empresa, ¿alegaron razones de por qué los despidieron a ellos? Ellos pusieron... Si mal no recuerdo, porque ya el expediente tiene unos meses, alegaron de que era por una cuestión de servicio, no recuerdo bien, de que ellos le indemnizaban dentro de sus facultades simplemente. No, claro, para eso, una mejora. Te pregunto esto, Ramiro, porque, a ver, el empresario puede despedir al trabajador, por supuesto, pagándole lo que diga la ley. Ahora, la cuestión es si los despidieron porque armaron un sindicato. Puede que no se pueda, o sea, no se puede demostrar cuándo se armó el sindicato, antes o después. Claro, la cuestión Luis. es, si los empresarios no tienen un argumento para explicar por qué los echaron, nosotros obviamente vamos a creer que en realidad los echaban porque estaban armando el sindicato. Y si bien lo pueden hacer dentro del marco de la ley, hay una cuestión de fondo. No se construye una democracia si no se permiten
establecer sindicatos. Los sindicatos son claves dentro de un proceso de construcción democrática. Por supuesto. La libertad de agremiarse, de asociarse, eso está contemplado constitucionalmente. Sí. Eso no desconocen. En la empresa, conforme a los antecedentes, hay un sindicato también, independientemente. Ahora, la cuestión de la litis y la situación acá es que el sindicato tiene su postura. Ellos formaron y se lo echó, y la empresa también dice, después de echarlo lo formaron, ¿verdad? Una serie de plazos, que es la cuestión discutible ahí. ¿Quién tiene que definir eso? ¿La justicia? En el ministerio. El ministerio tiene que definir. Eso, lo que se pueda fallar ahí, será recurrible a voluntad de las partes, sea cual sea, se sienta perdidosa o no, ante los estrados judiciales, ¿verdad? Definir después posteriormente. Pero no quiero echar juicio sobre valoración sobre cuál o cuál la situación como está trabada ahora. Ahora hubo una contestación, fue a jurídico justamente para darle el dictamen correspondiente con relación a la situación. ¿Cuánto hace de esto? Y en junio, último día de junio, última semana de junio, fue donde está todo el trámite de la Constitución. Junio, julio, agosto, se septiembre, comunicó octubre. al Ministerio el 30 de junio la Constitución del sindicato. ¿Y por qué demora tanto? Y porque justamente la traba y la discusión paralelamente a eso se ha hecho sucesivas reuniones tripartitas, en total cerca de 7, 8 reuniones. Sin que lleguen a acuerdo. Sin que lleguen a acuerdo, hubo posturas de ambos lados. Los empresarios sí manifestaron, porque hubo adherencia de algunos trabajadores con respecto a los 10 que fueron despedidos. Entonces, paralelamente también dijo la empresa, nosotros queremos, hay gente buena, y le emplazaron a esa gente que se adhirieron, no se solidarizaron, no vinieron dentro del plazo que le hizo, y ellos le hicieron justamente la comunicación del despido, pero dice la empresa de que él quiere hablar con los trabajadores. Ellos quieren hablar con los Ellos quieren trabajadores. hablar con cada uno de los trabajadores, ellos quieren reivindicarle a muchos trabajadores de ellos. La política del ministerio justamente lo que hizo es, durante todos estos trámites de tripartita, es garantizar la efectividad del trabajo a cada uno de los trabajadores, y tuvimos inclusive entrevistas con las señoras. Bueno, no vamos a poder desarrollar todo el caso porque Claro, ya tenemos por una supuesto. pincelada. Bernardo, ¿por qué la huelga el 18 de diciembre? Precisamente por esto, por la violación permanente a la libertad sindical. Los despidos de estos trabajadores fue exclusivamente por haber formado el sindicato. A mí me tocó negociar con la patronal en 3 oportunidades sobre este tema, con el diputado Maldonado. Y nosotros insistimos en la solución del conflicto, incluso le llevamos la lista de los trabajadores. Y él decía, estos 10 no van a entrar. ¿Por qué estos 10 no van a entrar? Porque estos fueron los que formaron el sindicato. Entonces, ese era el motivo central del despido de estos trabajadores. Y el segundo motivo es que el ministerio dilata mucho el registro de los sindicatos, viola la ley. Yo siempre le digo al doctor Ocampo que procura ahí, pero no sé, pero hay una violación sistemática de la ley en el ministerio. Y ellos inventan artículos. En la asesoría jurídica, por ejemplo, se inventan cosas que no figuran en la ley. La ley te dice, tenés que presentar un estatuto. Y el ministerio te pide 4 estatutos. Y si no presentas 4 estatutos, te devuelve, te envía, te hacen los dictámenes, el dictamen que te devuelve en 15 días, en 22 días. Es decir, es un desastre en este momento. O sea, esta huelga, el motivo principal de la huelga es la libertad, la violación. Obligarle, digamos, al Estado a que garantice el derecho de la sindicalización. Correcto. Ese es el motivo central de nuestra huelga. Y eso es lo que venimos peleando. Él sabe bien, el doctor sabe bien nuestra pelea de todos los días en el ministerio. Es la violación a la libertad sindical. No se puede. El registro del sindicato es de mero trámite. Dice que el ministerio tiene que registrar el sindicato en forma provisoria por 30 días y poner a la vista por si haya objeciones. Si no hay objeciones, según el artículo 300, dice, se convierte automáticamente en definitiva. Sí, en definitiva. Pero el ministerio no registra. El ministerio te cuestiona primero. Y hay un caso, en este caso, la línea 49, el ministerio emitió una queja de la patronal por la formación del sindicato. Y es una intromisión abierta
en las cuestiones internas de los sindicatos, que está prohibido por ley de la patronal. Entonces, lo que nosotros decimos es que el ministerio tiene que registrar los sindicatos, poner a la vista y si hay alguna objeción tiene que ser cuestionado y ahí nosotros entramos a tallar. Pero el sindicato tiene que insistir. Yo me fui a hablar con Maldonado y me dice Maldonado, pero no hay con sindicato. ¿Cómo no va a haber? Está con el sindicato. No, pero tráeme los documentos del ministerio. ¿Y cómo te voy a traer si no me da el ministerio? Ah, bueno, ese es tu problema. Ahora, con el ministerio. ¿Qué pasa con eso, Ramiro? ¿Es cierto? Yo eso? respeto la posición de Bernardo, pero no comparto porque no es una cuestión meramente de trámite. El principio de la bilateralidad del proceso, Luis, es importante. Nosotros tenemos que ser formales. Entiéndase que nosotros, no solamente el ministerio, las garantías de la sindicalización está consagrada y al contrario el ministerio tiene una alta política de crecimiento de eso. Pero no podemos escapar, Luis, de que si yo soy una persona que manifiesto un hecho, tengo derecho a darte la posibilidad de defenderte y de meditar la postura. Si la oposición desde entrada justamente fue de la empresa, nosotros queremos oír el criterio del sindicato, justamente. Ahí se trabó en cuanto a los procesos y compañía. Está en trámite, simplemente en trámite. Bernardo... ¿Cuánto dura hoy armar un sindicato? Porque, a ver, ¿por qué insistimos con esto? Porque la gente de repente querrá saber cuál es el chiste de... Ninguna democracia se construye si la parte débil en la negociación del trabajo no está organizada. Claro. O sea, los países más desarrollados del mundo tienen sindicatos fuertes. Sí. Sindicato no significa que los trabajadores se organizan para hacerle un quilombo a la empresa o para cagarle a la empresa. Sí. Se organizan para poder negociar condiciones laborales. Y para ser más constructivo, inclusive para colaborar. Por supuesto. Es más, cuando la empresa está mal, si hay un sindicato serio, se puede negociar una reducción de salario para que no quiebre la empresa. Y te digo malo, y nosotros formamos sindicatos en la clandestinidad en este momento, en pleno siglo XXI. Nosotros le contamos a nuestros compañeros del exterior, por ejemplo, y no creen. Nosotros formamos sindicatos en la clandestinidad. El último sindicato que formamos en una noche de un domingo. Y le advertimos a los compañeros, no atiendan a la gente que van a traer. Pero siempre vino un infiltrado. Se fue a informarle a la empresa y le echó el lunes a la mañana a primera hora, ya le echó todo. Yo considero, Luis, que yo no considero que se construya en la clandestinidad, a mi modo de ver. Respetando el criterio de Bernardo, ¿verdad? Pero porque si vamos a ver sombras siempre, aclaro que es una postura que yo personalmente lo tengo, ni trabajar en la clandestinidad, ni construir en la clandestinidad. Me parece que una empresa puede construir porque depende de los trabajadores y los trabajadores también dependen de ese trabajo que tiene la empresa. Tenemos que ser constructivos, como bien lo decís, y saber de que todos somos un elemento, un eslabón más de la construcción de la sociedad. Y la sociedad se construye también a nivel justamente con el trabajo. La formalización del trabajo es importante en todas las áreas. Obvio. No solamente la institución tiene que formalizarse, sino que también tenemos que progresar desde el punto de vista sindical, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de la sociedad misma para hacer una sociedad más constructiva. Eso es lo que tratamos de hacerlo constructivamente. Pero yo entiendo lo de la clandestinidad, Ramiro. A ver, la parte débil es el trabajador. Sí. Ninguna empresa quiere que sus trabajadores se sindicalicen. No, eso es acá y en la China, ¿no? O sea, es asiento aparte. Obviamente el empleador no quiere que se le sindicalicen a sus trabajadores. Yo creo que el diálogo tiene que primar ahí, Luis. Lo que pasa es que como no hay una costumbre de dejar que se sindicalicen, y esto lo he visto miles de veces, apenas hay rumor de que se va a armar un sindicato, la empresa le echa a los trabajadores que van a armar el sindicato. Ahí entiendo lo de la clandestinidad. Sí. Hay sectores, así lo dices, que no te discuto. Nosotros estamos cambiando, tratando de cambiar, no es nosotros el ministerio. Nosotros como paraguayos debemos cambiar, y no es una cuestión de corrientes políticas o no, debemos cambiar un poco esa mentalidad. No, es cierto, hay pensamientos todavía retrógrados, pero tenemos que cambiar, ser más constructivos y basarnos en el diálogo. La política de diálogo tiene que ser, y esa es la política donde debemos insertarnos todos, sentarnos a dialogar, no ser en forma clandestina. Nosotros tenemos en el ministerio las mesas de diálogo, donde realmente tocamos, y sobre todo el aspecto, que la parte más delicada, que Bernardo no está en esa parte, pero está coadyuvando ahora, que es el sector transporte,
donde realmente tenemos mesas diferentes, tenemos 13 mesas de diálogo, entre ellas está la mesa de transporte, que es la más complicada, y tenemos la mesa de conflicto, donde realmente tocamos los temas para ser constructivos con todas las centrales obreras. Lamentablemente algunas se han retirado de esas mesas centrales obreras, alguna, doctor, todas nos retiramos, no, doctor. pero Contanos la verdad continúan. nomás, doctor, no vayan a exagerar, Bernardo, doctor. Yo te Bernardo, considero nobleza una obliga. excelente Por eso, persona. No yo también te considero una excelente persona. No vayan a exagerar, doctor. Pero te iba a Cuando decir mi habla de verdad. mesa de diálogo, se terminó la mesa de diálogo, No, doctor, se hacen las mesas. porque no hay resultados. Bernardo. Y cuando nosotros hablamos de la clandestinidad, vos no tenés la culpa de cuando nosotros Bernardo. formamos los sindicatos y son despedidos. ¿Sabés cuándo tenés la culpa en tu carácter de director del trabajo? Cuando no registras Bernardo. en su debido momento los sindicatos. Bernardo, Vos no yo sabés lo que nosotros pasamos, doctor, para formar un sindicato. Vos cuando te vas a hablar con los trabajadores a formar el sindicato. Yo me voy, mi querido doctor, y tengo que sufrir las consecuencias de la patronal. ¿Dónde vas a ir a dialogar? Y te cuento. El trabajo del ministerio con tu es perdón, algo porque hay que cambiar la cuento, mentalidad. Hacemos constructivo toda la base de diálogo. Las mesas de diálogo se implantaron en esta cosa y tratamos de hacer con todas las centrales. Nosotros también que tenemos una política ahora, estamos informatizando todo el registro sindical, donde realmente no solamente a través de las centrales van a poderse acceder, todos los sindicatos van a poder saber la situación y vamos a hacer políticas preventivas de conocimiento a cada uno de los sindicatos, porque esa es la política de apertura que tenemos que llegar. Nosotros, si nos vamos, si las centrales, así como dice Bernardo, yo respeto la posición que él tiene, pero no comparto, lo respeto como persona porque siempre tuvimos un trato afable. Ahora bien, él dice que se retiraron todos, en un momento se retiraron, pero está la mesa y las centrales, algunas centrales están en la mesa de diálogo, no todas, pero lo ideal es que vengan todas las centrales. Pero los empresarios están en esa mesa de diálogo. Están, porque estaban todos, estaban las centrales y la parte empresarial y el ministerio. Es una mesa de diálogo. Están los empresarios y algunas centrales. Se le invita siempre y la mesa está abierta a que los que fueron vuelvan. ¿Qué centrales están? Y está la CNT. ¿Por qué está la CNT? Y no sé, Bernardo, preguntarle a la CNT. Bueno, Bernardo, está la CNT, está la CGT, pero Bernardo, por el respeto que te mereces, no me corresponde a mí responderle, tenés que hablar con las otras centrales. No. A ver, ¿tienen preguntas ahí en la mesa, Adrián? No, hay una cuestión que también hace un poco al contexto, ¿verdad? Del cual no se puede salir. O sea, ¿cuál es el historial de los así llamados empresarios del transporte? Un historial con un legajo bastante negro, de choferes explotados, con sobrehoras de trabajo, sin análisis para saber si están en condiciones físicas de estar al frente del volante en esas condiciones, trabajando, llevando gente. Entonces, que han tenido vehículos en condiciones deplorables al supuesto servicio de los usuarios. Ese es un contexto que no se puede olvidar. Un contexto de empresarios del transporte que han estado colaborando con los regímenes políticos ya desde la época del estronismo para arrear gente. Entonces, me parece que creer que los empresarios del transporte van a permitir sindicalizarse tan fácilmente a sus obreros es una candidez. Claro, vos sabés que, Ramiro, yo quería ir a esto. O sea, yo entiendo, es más, le conozco al ministro de Trabajo, creo que tiene la mejor predisposición. Yo lo que no sé es si hay la firme voluntad política de en este momento darle un mayor respaldo a la parte débil de la negociación. Nunca hubo negociaciones de este tipo en Paraguay en la historia, no hubo. Entonces, ahora vamos a construir esto. Entonces, en ese proceso de construcción, la parte débil es la del trabajador. Entonces, el Estado es el que equilibra. Debería tener, digamos, mayor pata acá. Por eso, Luis, las mesas de diálogo, para hacer el equilibrio. ¿Qué querés? ¿Qué es lo que piden ustedes? Y acá también. Entonces, vamos a equilibrar las cosas, porque el empresario necesita de ese trabajador para producir. Necesita del trabajador volante, profesional volante, para construir. Justamente para que realmente genere. Se le exigió el Estado, el Estado le exige mejora de los colectivos, porque acá el principal perjudicado es el usuario. Y nosotros tenemos que dar mejor servicio. ¿Y qué significa mejor servicio? Para que se logre ese mejor servicio, que haya un buen diálogo entre empresario, trabajador, empresario. Por eso es esa mesa de diálogo, Luis. Justamente donde tengamos que limar las asperezas y construir conjuntamente. ¿Cuánto llevan esas mesas? ¿Cuánto tiempo?
Y todas las cuestiones que van sucediendo, las mesas están abiertas y en la medida que se van sucediendo las cosas, se reúnen. Tenemos resultados positivos en las mesas. ¿Cuáles? Tenemos resultados, la formalización de los empresarios, exigir mejor servicio, darle mejor garantía a los trabajadores. No traje yo acá, pero estamos ya desde que comenzó el ejercicio de este gobierno. ¿Eso en la Sí, práctica? hay muchas reivindicaciones que se han hecho en este sector, pero la lucha más informal que nos podemos conocer es el sector transporte. Entonces estamos exigiendo también, se exige, hay conciencia del lado de los trabajadores, también hay conciencia del lado de los empresarios. Pero esto es una lucha de superación constante, también de cambiar un poco la idiosincrasia, la mentalidad de que juntos tenemos que construir las cosas. ¿Por el bien de quién? Por el bien del usuario y la ciudadanía. Esa es la garantía. Se me va el tiempo, pero quiero, Bernardo, ustedes, digamos, por de pronto, esto es inflexible, el 18, paro general. Sí. Pero esto es no solamente del transporte. No. Usted está Huelga general. Huelga general. Huelga general, el 18 de diciembre. Pero disculpa, permitieron puedo disentir contigo, Ramiro. Somos amigos, ¿para qué nos invitan a los amigos? A lo contrario, tenés que invitarles. ¿No? Pues está bien, no esa podés, pues es la forma de entonces... No hay construir. contrario, Bernardo, no hay contrario. No hay contrario. Él es mi amigo, entonces, No hay contrario, Bernardo. Pero sabés que la mesa de diálogo no funciona. Sí ¿Por qué no funciona. funciona? Sí Porque funciona. es el ministro del Trabajo es una persona que no es para el cargo. Este cargo es delicado porque este cargo es el lugar donde se tiene que armonizar las relaciones del capital y el trabajo. Y eso no se hace. ¿Por qué? Porque se llama a diálogo, dice, y se hace asamblea popular. Y viene de todo, no entiende para qué, ni nosotros no entendemos para qué nos vamos. Cuando nos ponen en el orden del día para tal cosa, se trata cualquier menos. Un año estuvimos. No sacamos ningún resultado. No pudimos, Ramiro, construir ninguna política de Estado para generar empleo. No pudimos construir una política de Estado en el tema salarial. No pudimos construir... Te voy a contestar, no tenemos, amigo. ¿Qué me vas a contestar si Antes no de tu tenemos? respuesta, a ver, Toto. Sí, yo no sé si, Luis, el ministerio hizo o no el trabajo, y si lo hizo por lo menos no se notó. Hoy, esta mañana y también el lunes, eran días de emergencia. Eran días en donde todas las líneas de transporte que no estaban adheridas o que no acataron la huelga tenían que estar en la calle. El ministro Sosa, bien temprano ya el lunes, por la mañana, a primera hora, nos exigía prácticamente a los periodistas que cada vez que hablemos de la huelga, digamos, a algunas empresas de transporte, que responsabilicemos directamente a Juan Villalba, que el acatamiento era mínimo, que el movimiento era normal, que la frecuencia era normal de los buses de transporte, y eso fue una mentira. Fue hasta terco porque no admitió que el acatamiento era mayor del que él mismo estaba diciendo. Y el martes la misma cosa. Los empresarios del transporte, muchos de ellos de Cetrapan, que dijeron que ellos garantizaban el servicio, desaparecieron hasta casi las 8 de la mañana del día de hoy. Y recién cerca de las 9:30, 10 de la mañana, las Fuerzas Armadas, y estábamos con Adrián en Radio Monumental cuando eso pasaba, las Fuerzas Armadas sacaban sus camiones y colectivos para poder apoyar al servicio. Alguien mintió. O Villalba, que decía que estaban cerca del 95% del acatamiento, o el ministro, que decía que eran solamente algunas empresas de transporte. Finalmente, se enfrentaron ambos y el perjudicado fue el hombre o la señora que fue en la carrocería de una camioneta o que fue en el gallinero de una camioneta y que fueron todos atrapados, violando incluso leyes de tránsito también, Luis, porque eso hay que decir. Es impopular decir, pero la policía caminera desapareció y las infracciones de tránsito hoy a la orden del día, y eran camionadas de personas tratando de llegar a sus puestos de trabajo. Te puedo contar lo poco. último, Luis, pero ahora te ratito. voy a contar lo último sobre lo que dice el compañero. Último y después entonces vamos con... Pero no, Ramiro con no, Ramiro. Ramiro no está en este tema. Nosotros el jueves estuvimos convocados por el ministerio para dialogar. El diálogo encabezó el viceministro del Trabajo, el doctor César Segovia, que es un tipo muy hábil para la negociación y muy astuto. Con él nos sentamos a conversar y como estábamos mucho, en un momento dijo, ¿por qué no me dan un cuarto intermedio? Voy a ir a hablar allá a ver cómo arreglo. Listo, no hay problema. Nos llamó a 4, eso ya generó un malestar entre nosotros porque nos llamó a 4 para irnos y le explicamos a la gente que tiene razón el viceministro porque entre muchos no podíamos ponernos de acuerdo. Nos fuimos y conversamos y dijimos, bueno, nosotros le dijimos, danos mañana viernes el registro del sindicato. Porque si no nos dan el viernes, sábado y domingo no vas a poder dar y el lunes ya es la huelga. Danos eso y vamos a comprometer la reposición de los trabajadores. Porque él dijo que el empresario se comprometió a reponerle a los trabajadores.
Llegamos a ese acuerdo, íbamos a desactivar la huelga el jueves. Llegamos al acuerdo y dijimos, bueno, se va a conseguir el registro sindical para el viernes a la mañana y se va a reponer a la mayoría de los trabajadores con algunos condicionamientos que hacía la patronal, pero le dijimos, vamos a escuchar esos condicionamientos, no hay problema. Entonces dijo, de acuerdo, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bueno, le voy a llamar al ministro. Agarra el teléfono, le llama al ministro y la respuesta del ministro dice, no quiero saber nada. Que hagan la huelga. Yo no voy a firmar nada. Así es que se acabó la conversación. Yo primera vez que encuentro un ministro y quiere que se haga la huelga. Bueno, es que ahora, no tiene ni una voluntad de solución. Me dicen que se están levantando los crucificados, ahora se están descrucificando. 6. Está Sergio. Sergio, a ver, Este es el contanos. momento- Sí, Luis, este es el momento bastante crudas las imágenes. Uno de los crucificados que ya se le extrajo el clavo y también en este preciso momento se está haciendo el procedimiento con la otra mano, en la mano izquierda de uno de los choferes. Están, por supuesto, siendo asistidos por enfermeros del Servicio de Emergencias Médicas. En el total, en esta carpa que está frente al Ministerio del Trabajo hay 4 crucificados aún. La decisión ahora es que los 4 sean desclavados de las maderas y estamos observando el procedimiento bastante complicado, por supuesto, luego de 120 días, más de 120 días de estar en estas maderas clavadas con las manos. Están haciendo, por supuesto, las curaciones correspondientes, los enfermeros, y reiteramos bastante fuertes las imágenes que estamos observando aquí en compañía, por supuesto, de todos los demás choferes, Luis. Gracias, Sergio, gracias. Bueno, Ramiro. Yo lo vi simplemente manifestarte lo que dijo Bernardo. Para mí que la habilidad que pueda tener, así como lo manifiesta él, pasa totalmente a segundo plano cuando existe la voluntad, por sobre todo. Y yo creo que realmente la implementación de las mesas de diálogo fue una disposición de esta cartera ministerial que fue creada y el ministro ha creado en base a las mesas de diálogo. Apostó a estas mesas de diálogo justamente para la concertación y no estoy de acuerdo con la posición de Bernardo de que el ministro no es el idóneo, al contrario. Esta mesa de diálogo ha llegado a un acercamiento y ha logrado realmente la formalización de 400 trabajadores del transporte hasta la fecha y seguimos la política de formalizar a varios trabajadores del transporte en base a esto. Estos son logros también que se hace de la mesa de diálogo. Yo respeto la postura de él, pero hay logros importantes que se están haciendo y se van a seguir haciendo. Esto es un construir constante y diario. Así que bueno, tengo que irme. Yo les agradezco muchísimo, Bernardo. Vamos a seguir hablando a Ramiro. Y quiero repetirles esto, señores. Cuando hablamos del sindicalismo, ustedes saben, yo soy un liberal, no del Partido Liberal, que no tiene nada que ver con el liberalismo, pero de ideas liberales. Pero el sindicalismo es una de las piedras fundamentales para la construcción de una democracia. El que cree que se puede construir un país serio, sin sindicatos, sin trabajadores organizados, para discutir racionalmente condiciones laborales, no tiene la más pálida idea de lo que significa una democracia. Hacemos una pausa y ya volvemos. Bueno, Enrique, por favor, contanos quién nos está apoyando. Estamos presentados por Tigo. Descarga la nueva app de Tigo Money desde Google Play y descubrí una nueva forma de manejar tu dinero más práctica y cómodamente. Ahora con Tigo Money, hacelo fácil. Bueno, ustedes habrán escuchado el presidente de la República. Esto es muy raro, ¿verdad? Que un presidente de la República se refiera a una persona en particular. Él hizo referencia a un desestabilizador chileno y a quien de alguna manera casi le dio la paternidad de toda la manifestación de los estudiantes de secundaria y de los estudiantes universitarios, ninguneándole a todos los líderes locales que hicieron esta movilización. Pero queríamos saber quién era el aterrador agitador chileno. Está con nosotros ahora Patricio Flores. ¿Por qué tú le pones eso? Hola Patricio, ¿cómo estás? Hola. Bien. ¿Das miedo, Patricio? No. ¿Me permite decir algo primero antes de comenzar? Obviamente antes de hacer los saludos, pero en este mismo espacio, aquí en esta misma silla, se sentó el director del trabajo. Flor de mentiroso. O sea, me parece indignante que una persona que se supone, que un ministerio que se supone que tiene que representar... Espera, Patricio, vamos a ordenarnos. Qué mentiroso que Déjame que yo hago los análisis de los invitados que tengo.
Pero Yo de te verdad, invité... discúlpame si... No, espera, vamos a entendernos y vamos a respetarnos. Ok. Te invito porque quería saber quién eras, porque el presidente, que el presidente de la República haga referencia es una cosa bastante rara. Para arrancar, ¿quién es Patricio Flores? ¿Cuándo viniste vos de Chile? Yo en enero. En enero. Sí, en ¿Cuál, enero. cuál es vos sos un líder estudiantil o estuviste, digamos, en todo lo que fue el movimiento estudiantil en Chile? Sí, yo participé de manifestaciones el año 2006 y el año 2011 en Chile. 2006 como secundario y 2011 como universitario. Como universitario. ¿Vos sos estudiante universitario o dejaste la carrera? Yo estudié Ingeniería en Informática en Chile. ¿Hasta terminar la carrera? Egresé, pero no me titulé. No te titulaste. Ujú. ¿Y por qué viniste a Paraguay? Bueno, yo Paraguay lo conocí el año 2012 cuando hice unos trabajos voluntarios. Ajá. Ahí conocí a Paraguay y conocí la realidad de Paraguay. Después me permití, con esa realidad que conocí, dije que iba a decidir a quedarme acá en Paraguay para trabajar y para poder cambiar o transformar la realidad de Paraguay. Ya. ¿Y estás viviendo acá hace 2 años entonces? No, desde enero de este perdón, año. de este enero. ¿Dónde estás viviendo? Actualmente y por razones de seguridad estoy viviendo en el local del Partido Comunista. Vos sos miembro del Partido Comunista. Exactamente, Afiliado miembro al del Partido Partido Comunista, sí. Ok. Comunista y miembro... ¿Y qué sentiste cuando...? Yo supongo que jamás en tu país la presidenta Bachelet ni Piñera en su momento hicieron referencia directamente a tu persona, ¿no? No, jamás, O sea, jamás. era uno más de lo que estaba en todas las movilizaciones. Claro, mi militancia comunista en Chile es lo mismo que hago acá, pero acá es escándalo nacional y allá ¿Y qué, no pasa nada. Patricio, ¿y qué sentiste cuando el presidente de la República hizo referencia como si fueras un peligroso terrorista que vino a organizar a la gente? Mira, en realidad que vengan ese tipo de desabruptos o lapsus del presidente ya no extraña a nadie. De hecho, tú comenzaste hablando y dijiste claramente que prefería un cártel mudo a que siguiera hablando tontera. Ajá. Me parece que me recuerda mucho a Piñera porque de tantos exabruptos que Piñera decía por los medios de comunicación, le hicieron un libro que se llama Piñericosas. Acá a Cartes habría que hacerle un libro con Cartericosas, con todas las frases que ha sacado y que va a seguir diciendo hasta el final de su periodo, yo creo. Patricio, ¿cuál es tu relación con los líderes de los estudiantes universitarios y de los estudiantes de secundaria? ¿Tenés algún vínculo o son, digamos, uno más que está apoyando la De hecho, el vínculo es afectivo, amistad, nada más que eso. No dirijo nada, yo soy una persona que siente una solidaridad con las causas universitarias, pero no solamente con las causas universitarias, también con la causa de la línea 49. Por eso me indignan las palabras del director del trabajo. Te entiendo perfecto. Te pedí no hablar del tema porque si no se nos va a agotar el Claro. tiempo. Pero cuando decir que es estemos un mentiroso terminando, no. te voy a dar el espacio para que Claro. putees porque tenés ganas de putear y está bien. A ver, ¿quieren hacer pregunta Adrián, Toto? No, yo lo que hablaba antes de comenzar el programa, porque claro, era tan célebre que me acerqué a saludarlo, tan célebre lo hizo el presidente, a pedirle un que me autógrafo. acerqué a saludarlo para conocer un poco cómo era y bueno, lo que él estaba contando acá. Un poco, Patricio, ¿cómo viviste esto que se dio en la Universidad Nacional? Quería saber cuál fue tu participación. De ahí seguramente el apelativo de agitador o algo así, en esto que destapó el diario Última Hora a comienzos de septiembre sobre corrupción en el rectorado de la Universidad Nacional y cómo lo viviste, cómo pasaste esas manifestaciones. Claro, yo cómo llegué al campus de la UNA, bueno, yo este año quise entrar a la Universidad Nacional de Asunción, específicamente en la carrera de Ciencias Políticas. Por razones políticas, precisamente, no me quieren dar la residencia y por lo tanto este año no pude estudiar, o sea, perdí un año por razones políticas, porque no me quieren dar la residencia. Bueno, yo hice igual el semestre probatorio en la Universidad Nacional, incluso hice 4 exámenes de los 8 que yo tenía que dar, hice unas parciales. Bueno, ahí yo tuve algunos contactos, o sea, amistades con los compañeros de primer semestre y con los compañeros de la carrera de Ciencias Políticas y Sociología. Bueno, cuando pasó el tema de la manifestación, convocaron a los movimientos estudiantiles, convocaron a hacer una vigilia al campus. Y obviamente yo me sentí también porque yo siento que soy un estudiante de la UNA también. O sea, por una circunstancia de este año yo no pude estudiar,
pero yo siento que el próximo año voy a entrar a estudiar y por lo tanto va a ser también mi universidad. Claro. Entonces yo asistí y cumplí tareas menores, o sea, tareas de seguridad, Claro. de llevar almuerzo. O sea, digamos, eras un soldado más de la organización. Claro, claro, eso nomás. Y bueno, y empecé y me sacaron una foto y ahí decía que chileno manejaba una horda de estudiantes, y Ajá. no sé qué, ¿Cuántos años tenés, Patricio? y 27. 27. ¿Novia? ¿Te vas a casar? ¿Cuál es tu situación? ¿Estás ya acá a punto de formalizar la cosa? Tengo novia, sí. Ah, paraguaya. Sí. O sea, ya te pensás, ¿adoptaste el país ya? Sí, ya me gusta Paraguay. Sí. Y siento que el pueblo paraguayo no se merece los gobernantes que tiene. No, en eso estamos totalmente de acuerdo. Vamos al informe. ¿Tenés eso listo? Señores, porque mucha gente me dice, ¿por qué le dan manija? Es que no es que nosotros le demos manija. Patricio es un joven como cualquier joven de su edad que participó de una manifestación, de una movilización masiva de estudiantes universitarios. Es más, fue muy grosero el ninguneo que hace el presidente de los jóvenes estudiantes de secundaria y universitario que estuvieron detrás de todo esto. O sea, era, no, vino alguien de afuera y les organizó porque si no ellos son unos papanatas que no pueden organizar nada. Ese fue el discurso absurdo del presidente de la República. Y lo queríamos presentar para que vean que es un joven, como cualquier joven de su edad, que tiene, por supuesto, una serie de motivaciones, que tiene un partido político, que es absolutamente saludable que tenga participación política. Si no lo haces a esta edad, ¿qué edad lo vas a hacer? ¿A los 70 años? ¿O vas a hacer a los 50 y pico que después vender cigarrillos y te das cuenta que querés ser presidente? No es tan simple, ¿verdad? Pero vamos a todo lo que ha sido los diferentes, dislates del presidente de la República. Ojo que yo insisto con esto, nos entretenemos con esto porque él es el que genera esto y no podemos por ahí estar haciendo un análisis objetivo de los números que a lo mejor tampoco le son muy favorables. Pero vamos a todo lo que ha producido Cartes en los últimos meses. Dale. Levántame un poquito. Para arriba. Al revés. Allá en el Cuí, entre Cers y Collado, había sido el hombre del Partido Colorado. Allá en el Cuí, entre Cers y Collado, había sido el hombre del Partido Retomando. Bueno, estos son algunos de nuestros logros. ¿Qué tenés con la prueba, Troner? ¿Te sacó la novia o qué? ¿Te sacó la novia, parece? Recordamos siempre a un prócer chileno también, Eulogio, ¿cómo se llama? Bueno, vos repetiu que já falei. Usem e abusem o Paraguai, porque na verdade é que é um momento para mim inacreditável de oportunidade. E se for de alguma utilidade, aqui o rio é de vocês, a terra é de vocês, o país é de vocês. No saben ni robar. ¿Qué cree que haga con el muerto? No, se murió porque estaba ahí, pero... El mejor amigo de un colorado es otro colorado. Eso tiene que ser práctica, tiene que ser una práctica. A los 60 años no se empieza a trabajar. ¿No va a enviar al Parlamento? Estamos discapacitados. Le guste a quien le guste y le moleste a quien le moleste. Quiero teñir de rojo la República del Paraguay por municipio colorado. Muchas gracias, Marito. Vos tenías que estar acá hablando. Pero por el horario y ese... Pasa que es fecha feliz y él me dijo, no me voy a aguantar. No me voy a aguantar. Felicidades. La gente tiene miedo, Marito, porque qué dirá la prensa mía. Pero a la prensa, a quien le gusta, hay que contarle que esa obra tan criticada por algunos, se colgaron los que más le criticaron, vivieron colgados de esta obra Itaipú. ¡Viva el gran Partido Colorado! ¡Viva el Partido Colorado! ¡Viva Alto Paraná! ¡Viva el Paraguay! Bendiciones para cada uno. Muchas gracias. Viva, querido hermano, la tradición nacional. Bueno, Enrique, ¿quién nos auspicia, por favor?
Estamos auspiciados por Barcos y Rodados. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta Full 92 aditivada, formulada con aditivos multifunción que brinda mayor rendimiento y calidad, que mejora el desempeño a la vez que prolonga la vida útil del motor, ayudando a mantener limpias las válvulas de combustible y mejorando con cada carga. Carga Full 92 aditivada y renova tu auto desde el tanque. La nueva generación de nafta de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Estaciones de servicios Barcos y Rodados. Bueno, Patricio, te agradezco que hayas venido. Así te presentamos para que la gente conozca al peligroso agitador chileno. Bueno, gracias. ¿Y puedo decir lo que quería Ahora decir? sí, dale. Te doy 2 minutos, dale. Bueno, no, súper corto. El director del trabajo, se supone que el Ministerio del Trabajo está para defender a los trabajadores y no para ser el portavoz de los empresarios. Acá hizo una defensa, pero mentirosa y alevosa a los empresarios. O sea, ningún trabajador va a crucificarse por deporte. Ningún trabajador va a estar 4 meses crucificado y arriesgando su propia salud por hobby. Las personas que están ahí en la línea 49 trabajan de 16 a 18 horas. No tienen bonificaciones, no tienen seguro social, no tienen vacaciones, no tienen contrato. Cuando ellos ingresan a trabajar se les hace firmar 3 hojas en blanco. Entonces, este es el Paraguay del siglo XXI, me parece que esto es peor que Inglaterra del siglo XVI. Entonces, que el director del trabajo no venga acá a mentir. Gracias, Patricio. Hacemos una pausa, ya volvemos. Bueno, señor, que nos fuimos y telo, ¿verdad? Sí. bueno, vamos a ver si podemos desarrollarnos el martes. Chau. Sí. Chau. Bueno, Chau, nos vemos. Solamente el detalle nomás, señores, este chico que vino es un joven comunista, no tiene nada de extraordinario, de peligroso. Podemos traer 20 jóvenes paraguayos que pueden exactamente decir la misma cosa. El chiste, ¿cuál es? Que el presidente lo convirtió en protagonista, le dio entidad. El agitador en este momento del gobierno se llama Horacio Cartes. Gracias, nos encontramos el próximo martes. Chao. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Full 92 aditivada de Barcos y Rodados.